¿Cuál es la diferencia más para estar en el mismo canal con todos de un plástico normal? ¿Cuánto tiempo tarda en deshacerse con un bioplástico, más o menos? Hay diferentes bioplásticos, pero normalmente un bioplástico debe de tardar menos de 5 años en biodegradarse y uno normal puede tardar hasta 100 millones de años. Hay ciertos tipos de plásticos que ni siquiera van a descomponerse. Por ejemplo, el poliestireno expandido que le llamamos unicel. Ese no se deshace. No. Wow. Entonces, o sea, ahí se queda ya. Sí, perpetuamente. Y tenemos que tratar de solucionar ese tipo de cosas. De hecho, fíjate, muy curiosamente el unicel es de los pocos que tienen una alternativa en bioplástico. Ahorita no hay un bioplástico que se pueda expandir con aire como el unicel. Entonces no hay un reemplazo de unicel todavía. No, y hay muchas empresas, incluyendo nosotros, trabajando en generar un producto así, pero el proceso de agregar ese aire o expandirlo con aire al poliestireno es muy complejo y ningún bioplástico lo puede hacer todavía. Wow, y a ver, y una diferencia, o sea, ustedes fueron los primeros que empezaron con aguacate, ¿y por qué aguacate y no como en otras industrias que lo hacían con maíz, por ejemplo, el bioplástico? Sí. ¿Cuál es la diferencia y por qué hacerlo así? Es una muy buena pregunta. El maíz es una fuente de alimento y francamente cuando se habla de la industria del bioplástico buscamos que sea realmente sustentable. También la huella de carbono es muy elevada, pero es muy sencillo. Uno se hace la pregunta de si deberíamos de estar haciendo bioplástico de nuestras cosechas cuando todavía hay gente muriendo de hambre, porque el hambre mundial es uno de los problemas más grandes que los que enfrentamos, entonces no deberíamos de hacerlo de esa forma. Esa pregunta, esa hipótesis o esa premisa fue de las primeras que originaron la tecnología de biofase, porque la semilla del aguacate es un desperdicio agroindustrial enorme en México. Hablamos de que se tiran cerca de 300,000 toneladas anuales de semilla. Wow. Entonces, Michoacán. Sí, casi todo se genera en Michoacán. Entonces nosotros aprovechamos estas 300,000 toneladas de desperdicio para darle un nuevo uso. Antes eso incluso contaminaba. O sea, ¿qué pasaba antes? O sea, ¿cómo se hacen del aguacate? O sea, ¿cómo sucedía normalmente eso? Estas empresas... hay empresas que hacen guacamole o aceites o salsas o algún otro derivado del aguacate. Siempre se utiliza la parte que nos comemos, que se llama mesocarpio, o esa parte verde que realmente todos conocemos. Se desecha la cáscara y la semilla, pero una cantidad enorme, porque de hecho solo la semilla representa casi el 40% del peso del aguacate. Entonces hay una cantidad enorme. ¿Qué es lo que hacían? Hay cerros y cerros y cerros de semilla y cáscara de aguacate en Michoacán. ¿En serio? Claro que algunos lo pueden compostar y hay algunos que lo trituran y lo hacen alimento de ganado, pero estamos hablando de menos del 2% del desperdicio. Entonces, básicamente era una forma de decir, hacemos algo con el producto, pero realmente no era una materia prima viable, porque hacer composta de semilla de aguacate era más caro, era más barato y más sencillo con otras fuentes, ¿no? Entonces, nosotros le dimos una alternativa a este desperdicio. Y que se acercaban con ellos, oye, regálame tu aguacate que no necesitas, o cómo funciona. Fíjate que obviamente al principio sí, de hecho en las primeras pruebas de laboratorio yo iba a los Subways y pedía las semillas que no utilizaban. El primer acercamiento formal con una empresa en Michoacán, ofrecimos un contrato para poder hacerlo. De hecho, la semilla la compramos. Hay quienes piensan que nos la regalan, pero no, la semilla se compra. Hay acuerdos, obviamente, porque pues es un suministro importante para nosotros, ¿no? Eso también es algo importantísimo del modelo de negocio. Biofase al día de hoy trabaja con prácticamente todos los generadores de semilla de aguacate. Obviamente no consumimos toda la que hay, pero sí hay acuerdos. Y eso es bien interesante porque parte de lo que nosotros también ofrecemos es quienes generan este desperdicio. Hemos trabajado de la mano para hacer desarrollo de tecnología, no en bioplástico, pero en otros usos para la semilla del aguacate. Entonces, eso es otra cosa que también hemos hecho.